اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Ahora vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con aquellas cuestiones que nos ayudan y que colaboran con nosotros en el camino para llegar a Dios. Venimos hablando en estas clases de aquellas cosas que son el camino para llegar a Dios. Habíamos dicho, si recuerdan, que el pensamiento y la reflexión, la meditación, el tema de pensar también en lo que llaman el Corán los horizontes o los signos de Dios, aquello de la adoración y la devoción, aquello de la buena acción, aquello de las súplicas y del recuerdo de Dios, de las letanías, que son cosas que en realidad son consideradas de alguna manera el camino hacia Dios. Ahora vamos a hablar de esos puntos o esos factores que en realidad nos ayudan. O sea, quizás no son el mismo camino, pero sí son herramientas que colaboran con el creyente para poder llegar a Dios. Dentro de lo que aparece tanto en el Corán como en las narraciones, hay, digamos, algunos puntos que son interesantes, como puntos de partida en el camino, o como factores que podrían de alguna manera permitir que se mejore esta situación del creyente al momento de querer llegar a Dios. El primer punto tiene que ver con esto de hacer un baño completo sobre el tauba, le llaman el baño del arrepentimiento. Ya en otras clases habíamos hablado de la realidad del arrepentimiento y generalmente para manifestar este arrepentimiento tanto en corazón, en pensamiento, en palabra, como en hechos, generalmente se suele hacer un ghusl, un baño completo, de la misma forma que se hace baños completos para otras cuestiones, como por ejemplo la eyaculación, como por ejemplo la menstruación y muchas otras cuestiones que son obligatorias, digamos, hacerlo con este estado de pureza. Entonces es obligatorio también hacer el ghusl o el baño completo, que eso después en las clases de jurisprudencia y de leyes islámicas vamos a hablar acerca de los detalles de eso. También se acostumbra a hacer un ghusl que le llaman ghusl tauba, es el baño del tauba o del arrepentimiento, que eso de alguna manera en realidad lo que permite es también renovar el arrepentimiento. Cada vez que uno hace ese tipo de baños, en realidad lo que está haciendo es, está manifestando también su intención de querer arrepentirse, y que va unido también al pedido de perdón, al istighfar, al decir astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, que tiene que ver con pedir a Dios el perdón. De hecho, el Corán dice, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dios ama a aquellos que se arrepienten constantemente, que son gente de mucho arrepentimiento, y aquellos que se purifican. Por lo tanto, una de las cosas que también de alguna manera ayudan al camino es el tema del arrepentimiento y especialmente este baño que se hace. Lo otro tiene que ver con una cuestión de un estado psicológico, que tiene que ver, que esto hablamos un poco cuando estuvimos hablando del autocontrol, que tiene que ver con sentirnos en la presencia de Dios, lo que llaman en árabe mahdar Allah, es decir, sentir que Dios está presente. De hecho, Dios es omnipresente y por lo tanto Él está en todas partes, ¿no? Eso desde chiquitos nos enseñan nuestros padres, que Dios se encuentra en todos lados, que Dios no tiene un lugar específico, que Dios no está nada más en el cielo. Dice el Corán, Dios es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Dice el Corán que se encuentra más cerca que la vena yugular. En fin, esas cuestiones que hablan de un Dios omnipresente y que de alguna manera ocupa todos los lugares y llena el mundo, la existencia con su presencia. De hecho, el Corán dice, أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Dice, ¿acaso no saben que Dios sabe, conoce todo lo que manifiestan y es evidente y todo lo que guardan en sus pechos, digamos, todo lo que esconden en realidad? Entonces, una de las formas que al creyente le sirve quizás psicológicamente como para sentir la importancia de este camino, digamos, de obediencia, es sentirse que realmente uno está frente a Dios. Y muchas veces el Corán dice, aquellos que se olvidan de Dios en realidad se olvidaron de ellos mismos. Uno si se olvida de Dios, o sea, se olvida de su origen, se olvida de la fuente de la existencia, de la fuente de la vida, es como que una persona que no tiene ningún tipo de conciencia sobre sí mismo, porque uno mismo no es nada más el individuo y este cuerpo, digamos. Uno mismo es también lo que lo acompaña en su historia, en sus orígenes,
en toda su existencia desde el comienzo hasta el final. Y bueno, en la existencia del hombre no hay un momento que Dios no esté presente, no hay un momento que Dios no lo acompañe, no hay un momento. Entonces, el olvidar a Dios de alguna manera tiene que ver con también olvidar nuestra propia identidad y nuestro propio ser. Entonces también aparece, especialmente en el consejo de muchos místicos, el hecho de que una de las formas de autocontrol es sentir que Dios nos acompaña, sentirnos siempre bajo la lupa de Dios. Por eso, cuando uno se siente, digamos, que Dios está mirándolo, está observándolo, es suficiente como para poder ya, digamos, eliminar el pecado de su vida, o por lo menos no cometerlo cuando tiene conciencia de ello. Lo otro tiene que ver ya con un tema más práctico, quizá, por así llamarlo, y también tiene que ver con aquello de la purificación, al igual que dijimos que para el arrepentimiento también se necesita un ghusl, por ejemplo, que es este baño completo. También es un consejo de los sabios el permanecer constantemente con vudú o con ablución. Esto es un consejo, bueno, obviamente se hace difícil, hay veces en ambientes en donde uno está, por ejemplo, en el trabajo o en el estudio, en los lugares donde no hay, digamos, acceso tan fácil al agua o para poder, digamos, sacarse la ropa y estar cómodo y poder hacerse la ablución, o lugares donde uno no se puede secar, o lugares donde están impuros. Bueno, se hace un poco difícil, pero es necesario saber que por lo menos es preferible en el Islam que uno pueda mantenerse constantemente con la ablución, ya que eso da luz y que eso de alguna manera tiene su efecto a nivel espiritual y a nivel crecimiento y a nivel alejarnos del pecado también. Lo mismo el Salatul Layl, por ejemplo, que se aconseja tanto y que, bueno, nosotros desgraciadamente tanto fallamos con el tema del Salatul Layl, que es este rezo, esta oración de la noche que se hace después de la medianoche y hasta antes del amanecer, y que son 11 ciclos que, bueno, seguramente hablaremos de él o de ella dentro de las próximas clases de Ahkam o de leyes prácticas. También, por ejemplo, dicen repetir la frase Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Man La Ilaha Illa Ant, o quien es omniviviente, quien tiene vida, quien es el ser que vive, digamos, en sí por sí solo, sin necesidad de que alguien le dé la vida. Él es la vida en sí. Ya Qayyum es el que, digamos, mantiene sostenido, digamos, el universo, es el sostén del universo. Ya Man La Ilaha Illa Ant, o quien no hay más Dios que Él, que tú, digamos. También se aconseja mucho en esto del camino hacia Dios el tema de la lectura del Corán, y especialmente tener un programa diario de lectura del Corán. Muchos, por ejemplo, aconsejan un yuzu, que es una de las partes del Corán, digamos que de alguna manera se divide el Corán en distintas partes. Bueno, una de estas partes, que son algunas páginas, sería muy bueno poder leerla por día, o si no, dicen 50 leyes como mínimo, si uno tiene la posibilidad de por lo menos, después de cada rezo, 50 leyes o menos, aunque sea una hoja o una página. El tema es poder estar constantemente, digamos, en contacto con el Corán y tener la posibilidad de no cortar esa relación con el Corán, ya que el Corán es la palabra de Dios. Por eso dicen que el hombre, cuando quiere hablar con Dios, lo que hace es levantar las manos y hacer súplica. Y dice, cuando quiere escuchar a Dios, lo que hace es abrir el Corán, ya que Dios habla, digamos, y su palabra está representada y manifestada a través del Corán, de la revelación. Lo otro tiene que ver también con el tema del suyud, que se acostumbra mucho, los místicos siempre aconsejan el poder hacer grandes prosternaciones, o sea, después del rezo o durante el día, tratar de tener un momento de prosternación, especialmente si es por la mañana, y ahí decir la famosa frase yunisíe, que es La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dice, no, hay más Dios que tú, enaltecido sea Dios, digamos, glorificado sea Dios, y yo he sido de los que se han oprimido, digamos. Entonces eso también es uno de los consejos que se dan. Quedan algunos otros consejos que en la próxima clase también continuaremos para hacer completo este compendio de puntos de aquello que nos sirve y nos ayuda para llegar a Dios. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.